parte de derivadas, me imagino hoy, todo lo que es derivadas, ¿verdad? Sí, profe. Bien, bueno, lo mismo va a ser para la práctica. Hoy vamos a terminar de ver derivadas como sea. Vamos que se puede. Ahí está. Hola Nazarena, buen día. Bien. Bueno, vayan 5 minutitos a descansar, los espero a las 10:10, ¿sí? Matías, sí, después de derivadas vienen otros teoremas importantes de diferenciales, ¿sí? El programa de cálculo está en el aula virtual, ahí lo pueden ir siguiendo. Ahora hemos terminado un tema importante que es derivada y que se lo usa mucho después, porque recuerden que cálculo es una materia progresiva en cuanto a contenidos, entonces, por eso digo que este es un tema importante porque se usa un montón después. Pero también es importante que descarguen el programa de la materia para que vayan siguiendo desde ahí lo que va surgiendo en la teoría, ¿sí? Profe, ¿vamos a llegar a terminar todo para el parcial? Y es la idea, Rocío, ojalá que sí. Es la idea, está planificado para que se pueda terminar, ¿sí? ¿Ya saben la fecha de parciales? No, profe, eso iba a preguntarle y qué es lo que se tomaría en el segundo. Y bueno, desde lo último del primer parcial, o sea, lo que vieron después, digamos, del primer parcial, hasta el final de la materia. Este, Supuestamente va a ser a fines de junio, el segundo parcial. Si no se modifica, va a ser a fines de junio. Pero todavía no les quiero decir una fecha estimada hasta que no lo confirmemos bien en la cátedra, ¿bien? Bueno, profe. Bueno, ¿ya se despejaron un poco o no? Para comenzar. Bueno, para la clase de hoy lo que hice es un formulario de Google donde ustedes podrán marcar su nombre y apellido. Una forma distinta de tomar asistencia complementaria a lo que ustedes escriben en el chat, ¿sí? Yo voy a controlar después con esas dos cosas. Ahí está. Ahora lo comparto acá en el chat al enlace del formulario para que se busquen con su nombre y apellido y seleccionen ahí, ¿sí? Ahí fíjense en el chat. Y aparte también quiero que escriban su nombre y apellido acá en el chat también, aparte del formulario. ¿Para qué el formulario, profe? ¿Cómo? ¿Para qué el formulario? Para que marquen la asistencia también, aparte de lo que escriben en el chat, ¿sí? Lo hice con los chicos del viernes y funcionó, así que vamos a ver acá Profe, mi también. nombre en el formulario, mi apellido en el formulario aparece con acento, el apellido. ¿Cómo? Mi apellido aparece con acento en el formulario, no sé si importa eso.
Ah, no, no importa, porque esa es lista mía. ¿Sí? No te hagas problema. Listo. ¿Sí? Elías me está hablando, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bien. Y no hay drama por eso. Ahí está. Hola Esteban. Ahí subo un formulario en el chat para que marques tu asistencia, ¿sí? Y también escribas tu asistencia en el chat. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a Profe, hay que comenzar. marcar la asistencia, dijo, algo así. Sí, Martín, ahí está el formulario en el chat. Buscate en el listado que está ahí en el formulario y selecciona tu nombre y apellido, ¿sí? Aparte de lo que escriban acá ustedes, para tener un complemento de asistencia. Así no se escapa ninguna. Bueno. Bueno, a los chicos que recién llegan, con el tema de la asistencia, aparte de escribir en el chat, tienen que llenar un formulario que acabo de escribir ahí en el chat, ¿sí? En ese formulario busquen su nombre y apellido y seleccionen. Acá ya estoy viendo que hay 46 respuestas, me faltarían 2 porque son 48, 3 porque son 49. Bien. Bueno. Ok. Vamos a comenzar con la clase, chicos. ¿Sí? Un segundito. Profe, ¿puede ser que este práctico es muy largo? No, no es largo, tiene bastantes ejercicios, pero son ejercicios no tediosos, o sea, son ejercicios divertidos. Así que no se preocupen, ¿sí? Ahí vamos a comenzar. Está bien variadito el práctico, así que no se van a aburrir. Esperen un segundito porque me está fallando acá el Maps. Bueno. Ahí comparto pantalla. Aparte que la profe se esmera en los PowerPoint que hace, así que no se pueden aburrir. Bueno, me avisan cuando se ve la pantalla. Ahí se está Ya se ve, viendo. profe. Ya se ve, profe. Ahí estamos. Bueno. Bueno, chicos, en la clase de hoy nosotros vamos a ver lo que queda de derivadas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a ver los siguientes temas. Derivación de la función compuesta, derivada de la función valor absoluto y derivada de la función inversa y derivación implícita, ¿sí? ¿Cuáles son los ejercicios propuestos para la clase de hoy con esos temas que faltan de realizar en práctica? El ejercicio 25D, el ejercicio 31, 34B, 36D, 40A y 47C, ¿sí? Son los ejercicios que corresponden a esos temas que están ahí. Me avisan cuando pueda continuar. Ya está, profe. ¿Estamos? Bueno. Bien. Vamos a comenzar entonces, chicos, con el ejercicio 25D. Para poder resolver este ejercicio, nosotros tenemos que tener en cuenta derivación de la función compuesta o regla de la cadena. ¿Y por qué digo que tenemos que tener en cuenta esto? Porque si ustedes observan, fíjense la forma de la función. Tengo seno al cuadrado de un argumento que es 3t a la quinta menos 4, ¿sí? Acá tenemos como una, entre comillas, doble composición, ¿bien? Fíjense que el seno está al cuadrado
Y a su vez el argumento es 3 por t a la quinta menos 4. Entonces, para calcular la derivada, porque esto acá nos dice determine la derivada, para calcular la derivada tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, voy a escribir de nuevo acá la función m de t. M de t es seno al cuadrado de 3t a la quinta menos 4. ¿Cómo vamos a derivar esto, chicos? ¿Qué es lo primero que van a derivar ahí ustedes? ¿Qué opinan? Si es una función compuesta. Primero sería el cuadrado. Exactamente, el cuadrado de esa función, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Me va a quedar 2 por seno de 3t a la quinta menos 4. Y ahora hemos derivado el 2. Y ahora el seno, la derivada del seno, Coseno. coseno de este mismo argumento. Y la derivada de adentro del argumento, 15t a la cuarta. perfecto. Ahí está. Bien. Nosotros acá podemos intentar acomodar esto un poquito. Y acá nos quedaría 30 t a la cuarta por seno de 3t a la quinta menos 4 por coseno de 3t a la quinta menos 4. ¿Bien? ¿Está clara la idea? Fíjense que hay como una doble composición. Primero, lo que está acá en la potencia, nosotros al derivarlo, baja el 2, y acá en la potencia 2 menos 1, 1. Entonces, bajamos el 2, y nos queda 2 por seno de 3t a la quinta menos 4. Pero a su vez hay que derivar el seno. Entonces, la derivada del seno es coseno de 3t a la quinta menos 4, y nos falta derivar lo que está dentro de la función, o sea, el argumento. En este caso sería 15t a la cuarta, porque la derivada de 4 es igual a 0. ¿Se entendió hasta ahí? Serían como tres funciones compuestas, por decirlo así. 3 funciones compuestas, o es lo mismo que decir doble composición. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ok. Digamos. Siempre que nos damos cuenta que tenemos una función compuesta, profe, y nos piden Ajá. derivarla, usamos la regla de la cadena. Así es. Fíjate, o fíjense, mejor dicho, que este seno cuadrado de este argumento es lo mismo que decir 3t a la quinta menos 4, y todo esto al cuadrado. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes lo derivan, baja el 2 por esta función, y después la derivada del seno, que es coseno, y después la derivada del argumento, que es 15t a la 4. ¿Bien? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Profe. Bien. Ok. Digamos. Este era el ejercicio 25D, que como les decía que era un ejercicio corto, ¿sí? Porque era únicamente para derivar con regla de la cadena, así que ahí terminaría el ejercicio. Ahora, nosotros tenemos que resolver el ejercicio 31, que es una situación problemática. Este ejercicio dice, una partícula representada por el punto P es un punto X, Y, ¿sí? Se mueve sobre la curva de ecuación y igual a x al cuadrado menos 4.
con x menor o igual a menos 2. De modo que la abscisa de P decrece a razón de 5 unidades por segundo. ¿Qué velocidad lleva la ordenada de P cuando x es igual a menos 5? En ese instante, la ordenada de P está creciendo o decreciendo. Esa es la pregunta. Bien. Entonces, ¿qué significa acá? Yo lo escribí un poquito para que no sea tan extenso lo que yo vaya escribiendo. El punto es un punto x arbitrario y se mueve sobre la curva de ecuación y igual a la raíz de x cuadrado menos 4 con x menor o igual a menos 2. ¿Qué nos está dando acá? Nos está dando una relación entre la ordenada y la abscisa del punto. La abscisa x del punto dice que decrece a una razón de 5 unidades por segundo. Que decrece significa que sea negativa, ¿sí? La derivada va a ser negativa. ¿Y por qué hablo de derivada? Porque habla acá decrece a razón. Esta frase, chicos, nos está indicando que es una derivada, ¿bien? Como decrece a razón de 5 unidades, entonces la derivada de x respecto del tiempo, porque acá estamos hablando de instantes y de tiempo, ¿sí? En segundos, va a ser igual a menos 5. Este dato lo vamos a usar después para calcular acá en el ejercicio. ¿Qué nos pide a nosotros el ejercicio? Nos pide, dice, ¿qué velocidad lleva la ordenada de P cuando x es igual a menos 5? Si yo estoy hablando de una partícula P, con esa función es la función posición. Al derivarla, se va a convertir en velocidad. Y la segunda derivada, bueno, es la aceleración. Eso seguramente ya lo deben haber visto en física. Pero nosotros necesitamos calcular la velocidad, o sea, la primera derivada de I respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, la ordenada I del punto P depende de X. Y a su vez, X depende del tiempo. Por lo tanto, la ordenada I también va a depender del tiempo. Por lo tanto, para determinar la derivada de I respecto del tiempo, debo usar las reglas de la cadena. O sea, la derivada de I respecto de t va a ser igual a la derivada de I respecto de x por la derivada de x respecto de t. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, vamos por acá ahora. Ahí está. Como les decía, nosotros tenemos que calcular la derivada de I respecto de t, y esto es la derivada de I respecto de x por la derivada de x respecto de t. La derivada de I respecto de x es la derivada de x cuadrado menos 4 a los medios, que es de la función I, ¿no? Acá vamos a poner así, disculpen que acá se me... Ahí está. Por la derivada de x respecto de t. Entonces, calculemos la primera derivada. ¿Cómo vamos a calcular esta derivada de esta expresión, chicos? Ahí fíjense que hay una potencia. ¿Qué puedo hacer ahí para derivar? Usa la regla de las cadenas. Acá directamente, claro, la regla de la cadena. Perfecto. ¿Cómo nos quedaría esa derivada de esta expresión? 1/2 de x al cuadrado menos 4. Ajá. Eso elevado a 1/2 menos 1. Que sería Ajá, menos que eso 1/2. sería menos 1/2, ¿verdad? Menos Ahí 1/2. directamente. ¿Sí? Por 2x. Exacto. Bien, por 2x, perfecto, chicos. Y por la derivada de x respecto de t. Acomodemos un poquito la expresión, cancelemos este 2 con este 2, entonces acá nos queda x sobre la raíz de x cuadrado menos 4 por la derivada de x respecto de t. ¿Sí? Pero, ¿quién me dice cuánto era la derivada de x respecto de t? ¿Se acuerdan que la habíamos calculado anteriormente? La teníamos Menos como 5. dato en el programa. ¿Era cuánto? Menos 5. Menos 5, perfecto. Entonces, yo voy a tener x
sobre la raíz de x cuadrado menos 4 por menos 5, que era esta derivada. Vuelvo atrás, así recordemos. Acá estábamos. Fíjense que está acá con color resaltado ahí. ¿Bien? Pero yo necesito saber qué velocidad lleva la ordenada de p cuando x es igual a menos 5. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer ahí? Una vez que yo tengo la derivada de y respecto de p. Si yo necesito saber la velocidad de p cuando x tiene menos 5. ¿Qué me falta hacer? Y reemplazar menos 5 en la ecuación que tenemos. Eso es. Bien. Particularizar la derivada. Particularizar para x igual a menos 5. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Para x igual a menos 5. O sea, la tengo que particularizar menos 5. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces particularicemos. Vamos a tener menos 5 por menos 5 sobre la raíz de menos 5 al cuadrado menos 4. Uy. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 25 sobre 25 menos 4, porque menos 5 al cuadrado es 25, o sea, acá nos queda 25 sobre la raíz de 21, ¿ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos responder entonces nosotros? Vuelvo atrás. Dice, ¿qué velocidad lleva la ordenada de p cuando x es igual a menos 5? En este instante, la ordenada de p, ¿crece o decrece? Entonces, ¿cuál es la velocidad de p cuando x es igual a menos 5? ¿Cuánto vale? 25 sobre la raíz de 21. 25 sobre la raíz de 21 unidades por segundo, ¿sí? Bueno, pero como la velocidad es positiva, entonces, ¿la ordenada crece o decrece? Crece. Crece. Crece, así es. ¿Bien? Entonces, respuesta. La velocidad... La velocidad de la ordenada y del punto P cuando x es igual a menos 5 es 25 sobre raíz de 21 unidades por segundo. ¿Bien? Como la velocidad es positiva, entonces la ordenada está creciendo. ¿Quieren que haga un repasito? Sí, profe, por favor. Por favor, profe. Bien, hagamos repasito porque están callados y ya me imagino que es porque no me han seguido. Ahora voy de nuevo. Fíjense. ¿Qué es lo que nos decía este ejercicio? Vamos a ver desde el principio. Este ejercicio dice una partícula representada por el punto P, que es un punto X y arbitrario, ¿sí? Se mueve sobre la ecuación y igual a la raíz de x cuadrado menos 4 cuando x es menor o igual que menos 2. De modo que la abscisa de P decrece a razón de 5 unidades por segundo. ¿Qué velocidad lleva la ordenada de P cuando x es igual a menos 5? En ese instante, ¿la ordenada de P está creciendo o decreciendo?
El punto P, como les decía, era un punto X y arbitrario y se mueve sobre esta curva que está acá, ¿sí? Que al ser una raíz se va a mover sobre una curva, algo así. Bueno, en realidad, imagínense que es menores o iguales que menos 2, una curva por acá, digamos, ¿bien? Bueno, dice, el punto P se mueve sobre la curva esa que está acá y nos da una relación entre la ordenada y la abscisa de ese punto, ¿sí? La abscisa X dice que decrece a razón de 5 unidades. Decrece a razón de 5 unidades por segundo. Si la abscisa decrece, quiere decir que la derivada es negativa. Cuando yo hablo de razones de cambio, estoy refiriéndome a derivadas, chicos, ¿sí? Como la abscisa decrece a razón de 5 unidades, quiere decir que la derivada de X respecto del tiempo, porque hablamos de unidades por segundo, es igual a menos 5, porque decrece, o sea que la derivada va a ser negativa. ¿Bien? Ahora bien, esta es la ecuación que a nosotros nos representa la posición del punto E. Pero para obtener la velocidad yo tengo que derivar esa posición, o sea, yo tengo que derivar I respecto del tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? Porque el ejercicio me pide la velocidad. ¿Bien? Sí, profe. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, como se nos pide calcular la velocidad de la ordenada I del punto respecto del tiempo, yo tengo que calcular la derivada de I respecto de t. Pero, fíjense esto que está acá. La ordenada I depende de X, porque lo pueden ver ustedes acá. Y a su vez X depende de ¿quién? Del tiempo. Del tiempo. Del tiempo. Entonces hay una regla de cadena. Y depende de X y X depende de T. Entonces vamos a usar la regla de la cadena. O sea que la derivada de Y respecto de T es la derivada de Y respecto de X, porque depende de X, por la derivada de X respecto de T. Usamos la regla de la cadena, pero con otra notación de la derivada, ¿sí? Pero igual es la regla de la cadena en sí. Entonces, bueno, vamos a aplicar la regla de la cadena. La derivada de Y respecto de T es la derivada de Y respecto de X por la derivada de X respecto de T. Calculamos la derivada de Y respecto de X por la derivada de X respecto de T, que esto ya sabemos que vale menos 5, ¿sí? Entonces calculamos la otra derivada y nos queda esta derivada, o sea que la derivada de Y respecto del tiempo es esta, que está acá. Pero, fíjense lo que dice la pregunta. ¿Qué velocidad lleva la ordenada cuando X es igual a menos 5? O sea que hay que particularizar la velocidad, la derivada de P, en menos 5. Particularizamos la derivada en X igual a menos 5 y nos queda este resultado. O sea que la velocidad cuando X vale menos 5 es 25 sobre la raíz de 21 unidades por segundo. Como esa velocidad, chicos, es positiva, quiere decir que la ordenada está creciendo, ¿sí? Porque eso es lo que me preguntan. ¿Está creciendo o decreciendo la ordenada? Si fuera negativo, el resultado decrece, pero como es positivo, la velocidad crece. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Los profe. demás? Bueno. Ok. ¿Alguna duda de aquí de este ejercicio? Ahí, profe, en la última parte de abajo, Ajá, donde decime. puso menos 5 por menos 5 igual a Sí, 25, ¿por qué sacó el otro menos 5 de... Ah, de eh, X, ¿no? Por... claro. Acordate que vos reemplazás por menos 5. La Ah, X ahora va a ser menos 5 y este menos 5 que valía por la derivada bien. de X de T. ¿Bien? Sí, lo había visto hace ratito, recién lo Ah, vi. bien, perfecto. Bueno, ok. Bueno. ¿Alguna otra duda?
Yo no, profe. Yo no, profe. No, por mí está bien. Sí. Bueno, continuemos entonces. Ahora vamos a ver otro ejercicio que tiene que ver con las funciones inversas, ¿sí? Las derivadas de las funciones inversas en realidad. Acá nosotros tenemos una función f definida como x cuadrado menos 4x menos 5 cuando x es mayor que 2. Yo tengo que determinar la derivada de la función inversa en ese valor a sin encontrar f de menos 1. Entonces, para resolver este ejercicio, ¿qué es lo que nosotros vamos a usar, vamos a tener en cuenta, digamos, para aplicarlo? El teorema de la derivada de la función inversa. Este teorema dice que si yo tengo una función definida por la ecuación y igual a f de x, que admita inversa y que la derivada sea distinto de 0, entonces la función inversa f de menos 1 va a ser derivable y se va a verificar esta igualdad. Esta igualdad la vamos a usar, pero para poder usar la igualdad primero tenemos que probar estas dos hipótesis, que admita inversa y que f de x sea, f' de x sea distinto de 0. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, nosotros, bueno, como les decía, acá lo volví a escribir al enunciado, ¿sí? Esta función ya nos da el dominio, porque acá dice x mayores que 2, o sea que este va a ser el dominio de esta función. Ahora, para determinar la derivada de f a la menos 1, ¿sí? En 0, yo tengo que ver primero que se cumplen las hipótesis del teorema. ¿Cuáles eran las dos hipótesis? Que admita inversa la función y que la derivada sea distinta de 0. Entonces veamos primero si esa función admite inversa. A partir de la gráfica, ¿cómo nosotros decíamos si admitía inversa o no? ¿Cómo se llamaba ese criterio que usábamos, se acuerdan? Criterio recta horizontal. Exactamente, bien ahí Valentín. Esa función es la función x cuadrado menos 4x menos 5 cuando x vale de 2 a infinito. ¿Qué les parece? ¿Admite función inversa? Sí. Sí. Sí, admite función inversa. ¿Bien? Observando la gráfica podemos ver que toda recta horizontal, o sea, ustedes marcan cualquier recta horizontal, entre comillas, marcan cualquier recta horizontal y la corta la gráfica en un solo punto. Entonces, por criterio de la recta horizontal, como admite función inyectiva, entonces admite función inversa. Bien, o sea que la primera hipótesis ya está lista. Nos falta ver la segunda hipótesis, o sea, que la derivada sea distinto de 0. Y eso vamos a verlo ahora. Ahí está. Entonces la vuelvo a escribir a la función f de x, que es menos 5. Derivo. Y esto me va a quedar 2x menos 4. ¿Sí? 2x menos 4, chicos, siempre va a ser distinto de 0 para todo x que sea mayor que 2. Fíjense, calculen, den un valor en 3. 2 por 3, 6, menos 4 es 2. 2 por 4, 8, menos 4, 4. O sea que nunca se va a anular la derivada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como la derivada es distinto de 0, y además hemos probado que la función admite inversa, a esta le podemos poner un 2, y a este le podemos poner un 1 acá. Un 1. Este es 1. De 1 y 2 podemos aplicar ya el teorema de la función. De 1 y 2, ¿qué va a suceder? Que f a la menos 1 lo copio al resultado, a la igualdad, ¿sí? Va a ser igual a 1 por f' de x, ¿sí? Ahora, como queremos calcular,
la derivada de la inversa, pero en el valor 0. ¿Y por qué en el valor 0? Porque esto es lo que me dice el ejercicio. Pues calculemos. No sé qué le pasa que está tan sensible el lápiz hoy. Nosotros tenemos que calcular la derivada de la inversa en el valor 0. Bien. Entonces, como queremos calcular f a la menos 1 de 0, necesitamos determinar el valor de la x para el cual y es igual a 0. O sea, ahora les explico más en detalle. Yo tengo que calcular esto. F' en A tiene que ser igual a 1 sobre F' de X. ¿Bien? Y A valía 0. ¿De acuerdo? Bien hasta ¿o no? ¿Puede repetir eso último que dijo, profe? A ver, voy a escribir acá. Voy a borrar esto para que no... Y voy a borrar esto. Y les vuelvo a explicar de nuevo. Nosotros tenemos un ejercicio, la derivada de la inversa sin calcular la inversa. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Y nos pide la derivada de la inversa en el valor a igual a 0. Para poder resolver este ejercicio, nosotros tenemos que recordar el teorema de la derivada de la función inversa. O sea, este teorema. Para usar este teorema que necesitamos para este ejercicio, nosotros tenemos que cumplir dos hipótesis. Que la función admite inversa y que la derivada sea distinta de 0. Y recién va a valer la igualdad, la igualdad que está aquí, ¿sí? F a la menos 1 derivada a 1 sobre F' de X. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Hemos probado que la función admite inversa y a su vez hemos probado que la derivada es distinta de 0. Como cumple con las dos hipótesis, ¿sí? Como cumple que la función admite inversa y además la derivada es distinta de 0, ¿qué puedo decir con esto? De 1 y 2, yo voy a poder ya aplicar la igualdad. Así. Bien. Esto. Entonces. Distinta de 0 porque en cualquier valor de x de los reales, digamos, es distinta de 0, profe. En cualquier valor de x mayor que 2, porque eso es lo que nos decía el ejercicio, que la función estaba definida para los x mayores que 2. Y esta derivada siempre va a ser positiva para los x que sean mayores que 2. ¿Sí? Porque el enunciado está definido así. Profe. Sí. O sea, yo cuando hago la derivada tengo que probar que en ningún punto se hace 0 o que en el punto A no se hace 0. No, en todo, o sea, digamos ustedes, ¿qué es lo que les dice el teorema? Para todo x del dominio, la derivada tiene que ser distinta de 0. ¿Bien? ¿Entiende ahí? Ah, ok. Gracias, profe. Bien. Entonces, vuelvo para acá. Es importante que ustedes lo tengan al enunciado del práctico, así no estoy volviendo yo, pero esto es lo que nosotros tenemos que calcular. F a la menos 1 derivada de A, y eso lo vamos a calcular con esto. Con que F a la menos 1 derivada de A es 1 sobre F' de X. ¿Bien? Pero, fíjense, yo lo escribí acá, que F a la menos 1 derivada, ¿sí?, de A es igual a 1 sobre F' de X, porque esto es lo que nos dice el teorema. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, acuérdense que A era 0. Eso me decía el enunciado. Yo tengo que calcular F de menos 1 derivada en A, que era 0. O sea, directamente acá lo voy a escribir al 0. Acá directamente voy a escribir igual a 0. ¿Bien? Ahora, nosotros queremos calcular F a la menos 1
derivada de 0. Por lo tanto, necesitamos determinar este valor de x, chicos. Este valorcito de x, ¿sí? Para el cual y es igual a 0. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Disculpen, chicos. ¿Qué pasó acá? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos a usar la propiedad reflexiva. F a la menos 1 de A es igual a X si y solamente si F de X es igual a A. ¿Para qué voy a calcular X? Justamente para ver cuánto va a valer esa derivada en X, porque ese valor X no lo conozco. ¿Estamos? Entonces, acá, bueno, sabemos además que A es igual que 0. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que F a la menos 1 de 0 es igual a X si y solamente si F de X es igual que 0. F de X es igual que 0. Y la función f de x será x cuadrado menos 4x menos 5 igual que 0. ¿Cómo resolvemos esa ecuación cuadrática ahí? ¿Qué les parece? Buscando dos números que sumado de menos 4 y multiplicado de menos 5. Ajá, bien. ¿Cuáles son esos dos numeritos? 4 y 1. 4 y 1. Y menos 1. Pero multiplicado no nos va a dar 5. No nos va a dar menos 5. Será 5 y menos 1. Ajá, 5 y menos 1 o menos 5 y 1. Menos 5 y 1. Ah, ahí estamos, ¿bien? Menos 5 y 1. Y esto es igual que 0. Entonces, sí. En el segundo paso sería, es f a la menos 1, no es derivada, ¿verdad? Porque ahí solamente cosita. Ah, sí, acá va menos 1, exactamente. Fíjense que A es 0, lo volví a escribir nada más, ¿bien? Entonces, observemos acá. De acá nosotros sabemos, x igual a 5 está en el dominio de la función, y x igual a menos 1 no está en el dominio de la función. O sea que este valor no lo puedo tomar, ¿sí? A este lo cancelamos. Y vamos a considerar solo e. ¿Bien? ¿Y cuál es el último paso que nos quedaría hacer entonces? Lo puedo escribir por acá. Bueno, que f a la menos 1 en 0, perdón, f a la menos 1 derivada en 0, es igual a 1 sobre f' en 5, que es el valorcito que acabamos de sacar de x. Y nosotros a la derivada la tenemos acá. La particularizamos para 5 y nos queda 10 menos 4 es 6. ¿Sí, no? 2 por 5, sí. 10 menos 4, 6. O sea que, ¿qué podemos decir con esto? Que f a la menos 1 derivada en 0 es 1 sobre 6. Y ahí se termina la historia. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sacamos x para poder particularizar f, la derivada de f. Claro, exactamente. Yo tengo que sacar el valorcito ese de x para poder calcular la derivada en ese valor y obtener ya lo que necesitábamos calcular, que era la derivada de la inversa en 0. ¿Se entiende ahí la idea? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Sí. el x que usó a la izquierda abajo es un número, no es la variable, ¿que no? ¿Cuál me decís, Camilo? Que puso la inversa de f en a es igual a x. Ese x es un número, no es Claro, yo la le puedo variable. haber llamado B, le puedo haber llamado, no sé, Z, ¿se entiende? Es cualquier el nombrecito que le quieras poner, yo le pongo X siempre, pero a veces se pone B. ¿Esa es tu duda? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Bien, por propiedad reflexiva esto vale, ¿no? F a la menos 1 de A es B si F de B es igual que A. O sea,
Eso es indistinto el nombre que le quieras dar, si le das valor X o B o C. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna otra duda de esto? No, profe. ¿No? Bueno. Ok. Continuamos entonces. Nosotros tenemos que ver ahora, hasta el momento hemos usado el teorema de regla de la cadena y hemos usado el teorema de la derivación de la función inversa. Ahora vamos a ir a usar las reglas de derivación para las funciones inversas trigonométricas, ¿sí? Acá tenemos una función h de b definida como el arco coseno de b sobre b menos el arco seno de b a la cuarta. Y yo tengo que calcular la derivada en el punto menos 2, perdón, en el punto raíz de 2 sobre 2. Entonces, para poder calcular la derivada, nosotros vamos a tener en cuenta justamente las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Y acá, me gustaría que tengan en cuenta estas dos igualdades para que me ayuden a que resolvamos estas derivadas, ¿sí? Así que anótenlas ahí para que las vamos viendo. ¿Listo, profe? ¿Listo? Bien. Bueno. Continuemos entonces. Ahí está. Escribo acá la función h de b como el arco coseno de b sobre b menos el arco seno de b a la cuarta, y yo tengo que calcular h' de la raíz de 2 sobre 2. Bueno, antes de que nosotros calculemos la derivada, quiero que recordemos cómo calculábamos el dominio de una función que involucre una función trigonométrica inversa. ¿Bien? Acá primero observemos que el denominador, ¿qué pasa con el denominador? ¿Cómo tiene que ser ese denominador? Distinto de cero. B distinto de cero. Y además, tanto el arco coseno como el arco seno, ¿entre qué y qué valores está definido, chicos? -1 y 1. Bien, o sea que B tiene que estar entre -1 y 1. Con estas dos cosas, intersectando estas dos condiciones, ¿cuál va a ser el dominio de la función h, chicos? Menos 1, 0, 0, 1. Ajá. Bien, y de 0 hasta 1. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a calcular la derivada de la función h. ¿Sí? Acá fíjense que tenemos una diferencia de dos funciones, ¿sí? Acá yo lo voy a escribir así, derivado, el arco coseno de b sobre b menos arco seno de b a la cuarta. Yo tengo que calcular cada derivada por separado acá. Así, ¿bien? Y la primera derivada la vamos a calcular usando ¿qué regla? ¿Qué opinan? Regla del cociente. Bien, regla del cociente y ¿qué más? Y de inversa sería la parte de La de arriba. inversa. Bien, muy bien. Entonces calculemos eso. En la regla del cociente el denominador siempre va a ir al cuadrado. ¿Y qué va a pasar con el numerador? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar
menos la derivada de este como está por este derivado. Ahora, ¿quién me dice cuál es la derivada del arco coseno de B? Menos 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado. Bien. Bueno, la derivada del arco coseno por el denominador sin derivar. Menos el arco coseno por la derivada de B. ¿Cuánto es? 1. 1. No le escribo directamente, ¿verdad? Para que no nos estorbe ahí el 1. Ahí está. Bien. Continuamos. Ahora vamos a la derivada del arco seno de b a la cuarta. ¿Cuál es la derivada del arco seno, chicos? 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado. Bien, 1 positivo sobre la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. Pero el argumento acá es b a la cuarta. O sea que yo voy a poner b a la cuarta elevado al cuadrado. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Pero ¿qué nos falta a nosotros? Acá es una función compuesta. Una función es el arco seno y otra función es b a la cuarta. ¿Qué nos faltaría hacer ahí por regla de la cadena? Poner 4b al cubo, Claro. que es la derivada de b a la cuarta. Claro, derivar b a la cuarta como 4b al cubo, ¿me dijeron? Sí. ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces, esa sería la función h' de b. La podemos acomodar si quieren a esta función. Vamos a distribuir este denominador en las dos expresiones del numerador. Es una forma capaz que quede un poquito mejor. Veamos. Menos b sobre esto dividido en esto. ¿Se puede simplificar esta b con este? Al separarlo. Sí, profe. Sí, lo podemos simplificar. Entonces acá nos quedaría menos 1 sobre b por la raíz de 1 menos b cuadrado. Menos arco coseno de b sobre b cuadrado menos 4b al cubo sobre la raíz de 1 menos b. Y acá potencia de potencia, ¿cómo nos quedaría acá? A la octava sería. 8. A la octava, bien. Pero ahí no termina el ejercicio, ahí nosotros hemos calculado h' de b. ¿Y qué nos pedía el ejercicio? Que particularicemos el valor raíz de 2 sobre 2. Así es, bien. Que particularicemos ahí ese valor. Entonces, vamos a particularizar ahí. Antes de particularizar, ¿qué teníamos que chequear nosotros con esta raíz de 2? Profe, nosotros sacamos el dominio para ver, digamos, si podemos particularizarla. Exactamente. Primero aquí, veo nuestra función derivada, el dominio de h', ¿quién es? Que hay que tener en cuenta ahí. Acá vamos. El dominio de h' es un subconjunto del dominio, digamos, de la función original. Exactamente. Si este conjunto cerrado, acá, ¿cómo va a pasar con h'? ¿Qué va a suceder? Sería abierto. Bien. Va de menos 1 a 0, unido de 0 a 1 abierto, porque al calcular derivadas uno siempre está trabajando con intervalos abiertos. Entonces, que este valor, raíz de 2 sobre 2, ver si pertenece o no al dominio de h' y recién calcular la derivada. ¿Estamos? ¿Qué opinan? ¿Ese valorcito pertenece o no al dominio? Si pertenece, sería aproximadamente Bien. 0,70. Exactamente. Raíz de 2, acá vamos a poner raíz de 2 sobre 2 pertenece al dominio de h'. ¿Sí? Como pertenece, entonces ahí calculamos h' de la raíz de 2 sobre 2. ¿Y a qué va a ser igual esto? Me van a tener que ayudar porque va a quedar medio complicado acá el resultado. Lo voy a escribir, a ver. Vamos a hacer así. Voy por acá. h', el raíz de 2 sobre 2,
va a ser igual a menos 1 sobre raíz de 2 sobre 2 por 1 menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Menos. ¿Cuánto es el arcoseno de raíz de 2 sobre 2? A ver, ¿quién me puede decir? Pi sobre 4. Bien, pi sobre 4. Y el denominador me queda raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Menos 4 por raíz de 2 sobre 2 al cubo. Y acá 1 menos raíz de 2 sobre 2 a la octava. Bueno, vamos a ver por acá, a ver qué se puede simplificar. Acá distribuimos esta potencia. Raíz de 2 al cuadrado me va a quedar 2 nada más. Y 2 al cuadrado es 4. 2 dividido en 4 es lo mismo que decir un medio. Y 1 menos un medio, ¿cuánto es? Un medio. Un medio. La raíz de un medio es 1 sobre la raíz de 2, ¿o no? Sí, que lo Lo voy mismo haciendo que... más chiquito porque no tengo espacio acá, chicos. Así me quedaría. Y a su vez, puedo simplificar esto con esto, ¿o no? Sí, ¿Y cuánto es 1 dividido, perdón, cuánto es menos 1 dividido en un medio? menos 2. Menos 2, así es. Esto directamente va a ser menos 2. Toda esta expresión va a ser directamente menos 2. Y acá, fíjense, vuelvo a ser distributiva. Raíz de 2 al cuadrado es 2. 2 al cuadrado es 4. 2 cuartos es lo mismo que un medio. O sea que todo esto vale un medio. ¿Y qué va a pasar al dividirlo? Todo esto vale un medio. Cuando yo hago pi sobre 4 dividido en un medio, simplificamos este 2 con este 4 y acá me queda pi sobre 2. Todo esto vale pi sobre 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. O sea que acá va menos pi sobre 2. Yo estoy haciendo un poquito más fácil estos cálculos porque si no queda complicado ahí. Bueno, y ahora nos queda difícil acá. Veamos. Tengo 4 por raíz de 2 sobre 2 al cubo. Y acá lo voy a hacer en un cálculo auxiliar y después lo voy a borrar si quieren. Vamos a poner acá cálculo auxiliar. Raíz de 2 sobre 2 al cubo. Esto es raíz de 2 al cubo sobre 8. ¿Bien? Y a su vez esto estaba multiplicado por 4. ¿Puedo simplificar ahí o no? ¿Así? Sí. Vamos chicos, estos cálculos pueden quedar para ustedes. Les estoy ayudando acá, ¿no? Y acá me queda raíz de 2 al cubo sobre 2. Y el denominador, todo esto va al numerador nada más. Hay que ver qué sucede en el denominador, ¿sí? Fíjense que acá nosotros podemos hacer distributiva acá de ese 8 que está ahí. ¿Quién me dice cuánto es 2 a la octava? Profe, Sí, la raíz de 2 al cubo sobre 2, yo no podría expresar que la raíz de 2 al cubo es 2 por la raíz de 2 y se me simplifica el 2 de arriba con el 2 de abajo. Y me queda solo también, raíz de está 2. perfecto. Exactamente. Nosotros lo ponemos así, me decís vos. Así. Y esto simplificas con esto y esto con esto, ¿sí? Perfecto. También. O sea que acá nos quedaría únicamente como raíz de 2, ¿sí? El numerador. ¿Y qué va a pasar en el denominador? .
Raíz de 2 sobre 2 a la octava sería 32 sobre 64. Ajá. Y acá también no podemos hacer algo así como lo que hizo ahí su compañero. ¿Sí? De forma que nos quede 2 a la Claro, cuarta dividido 2 a la octava. exactamente. Y eso al calcularlo, ¿cómo quedaría? Sería 1/2 a la cuarta. Ajá, bien, Y sería, perfecto. 1/2 a la cuarta, exacto. Ahí está. Y bueno, y ahora lo resolvemos, ¿o no? Al resolverlo, acá sí, me queda 1 menos 2 a la cuarta sobre 2 a la octava, ahí. Y al simplificar misma base con los exponentes que se restan, a mí me va a quedar directamente 1/2 a la cuarta, que es lo mismo que 1/16. Estos cálculos algebraicos ustedes los tienen que hacer después, ¿sí? Yo voy un poco más rápido porque estamos complicados con el tiempo, pero esto que está acá nos va a quedar como 16 menos 1, 15 sobre 16, que esto es la raíz de 15 sobre 4. ¿Me siguen hasta ahí? sí, Sí, profe. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener menos, voy a borrar todo esto, acá me va a quedar raíz de 2 dividido en raíz de 15 sobre 4. Borramos esto, que ya lo acabamos de resolver. Y que acomodándolo de otra forma, nos queda como raíz de 2 menos pi sobre 2 menos 4 raíz de 2 sobre raíz de 15. O sea que esta derivada en el punto, en el valor raíz de 2 sobre 2, me da todo esto que está acá. Una opción es dejarlo así y otra opción es sacar como un denominador 2 raíz de 15. Puede ser una opción también. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál era la idea de este ejercicio? Que nosotros podamos aplicar la derivada de las funciones trigonométricas inversas y luego poder particularizarla para el valor raíz de 2 sobre 2. Esa era la idea de este ejercicio. ¿Bien? Me preocupan los errores algebraicos, profe, que voy a cometer en esos ejercicios. No, pasa que ahí tenés que ir paso a paso. No hay problema por eso. La cuestión es que vos el procedimiento lo tengas bien realizado. ¿Bien? Siempre vale el procedimiento, qué es lo que ustedes han aplicado para poder resolver esa derivada. ¿Estamos? sí, profe. Veamos cuáles nos quedan hacer. Nos quedan el ejercicio 40 y el 47. Bueno, acá chicos, acá estamos hablando de otro tema que es la derivada de orden superior. ¿Sí? Las derivadas de orden superior se refieren a las derivadas que ya superan la primera derivada, como le digo yo. Me refiero a la segunda derivada, la tercera, la cuarta, la quinta, ¿sí? Acá me dice, encontrar la derivada de orden superior que se indica. Y yo tengo la función y igual a alfa por seno a la cuarta de alfa, y tengo que calcular la segunda derivada. ¿Y cómo sé yo que calculo la segunda derivada? Porque acá me dice y, fíjense que tengo 2 veces prima, y a su vez la tengo que particularizar para alfa igual a pi sobre 2, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá es calcular la primera derivada. Una vez que yo calculo la primera derivada, voy a calcular la segunda derivada y recién la voy a particularizar para alfa igual a pi sobre 2. ¿Se entiende qué es lo que voy a hacer acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, dada la función y, igual a alfa por seno a la cuarta de alfa, calculemos la primera derivada. Fíjense que acá hay un producto entre alfa y seno a la cuarta de alfa, que es una función compuesta. Entonces, calculemos usando la regla del producto. Derivada de alfa, que es 1 por
el seno de a la cuarta de alfa sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo derivado. ¿Cómo derivamos esa composición, chicos? Sería 4 seno Ajá, cubo de alfa. sí. ¿Y qué más? Por el coseno de alfa. Bien, coseno de ahí alfa. estamos, por coseno de alfa y la derivada de alfa que es 1, ya me la escribí. Ahí tenemos la primera derivada, la escribo un poquito mejor, acá me va a quedar seno a la cuarta de alfa más 4 alfa seno al cubo de alfa por coseno de alfa. Ahí está. Bueno, y ahora hay que hacer la segunda derivada. ¿Sí? La segunda derivada, acá nosotros tenemos una suma, ¿sí? Entre esta función que está acá y esta función que está acá. Que fíjense que dice 4 alfa por seno al cubo de alfa por coseno de alfa. ¿Qué les voy a aconsejar que tienen que hacer acá? Pueden agrupar así y aplicar acá derivada del producto. ¿Sí? Una doble derivada del producto. ¿Estamos? Entonces, fíjense. Primero derivemos el seno a la cuarta de alfa. ¿Cómo me queda esa función ahí derivada, el seno a la cuarta? Que me han dicho recién. 4 seno cubo de alfa, profe. Bien. ¿Y qué más? Por el coseno Por de el alfa. coseno de alfa. Coseno de alfa. Por el coseno de alfa. Más. Prestemos atención acá, lo voy a escribir en otro color. La derivada del primer paréntesis, acá lo vamos a hacer así. Producto. La derivada del primer paréntesis. Por el segundo sin derivar. Más este como está, por este derivado. Eso es lo que vamos a hacer. Pero, para poder sacar la derivada del primer paréntesis, tengo que volver a aplicar la regla del producto, ¿sí? Entonces, acá, la derivada del primero, que es 4 alfa, ¿cuál es la derivada de 4 alfa? 4. 4 por el segundo sin derivar, más esto como está, que es 4 alfa, por el seno al cubo derivado. ¿Cómo lo escribo a esa derivada? Sería 3 seno cuadrado de alfa Ajá, por el coseno de alfa. uy, así es. Por el coseno de alfa. Bien. Entonces, ahí tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero como está, por la derivada del coseno, ¿cuál es? Menos el seno. Menos seno de alfa. Perfecto. Ahí estamos con la segunda derivada, chicos. Lo que podemos hacer es tratar de acomodarla un poquito, a ver si podemos sumar algo, ¿sí? Acá tenemos 4 seno al cubo de alfa por coseno de alfa, más distributiva del coseno acá, ¿sí? 4 seno al cubo de alfa por coseno de alfa, más 4 alfa por 3 seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado, porque coseno por coseno, coseno cuadrado. Y acá también lo acomodamos un poquito mejor, más por menos es menos, menos 4 alfa seno al cubo de alfa por coseno de alfa. ¿Estamos? Y ahora, fíjense, esto y esto. ¿Puedo sumarlo? Sí. Sí, lo sumemos. Acá nos queda 8 seno al cubo de alfa coseno de alfa. Y acá 4 por 3 nos puede quedar 12 alfa seno al cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa menos 4 alfa seno al cubo de alfa por coseno de alfa. Profe, arriba Bueno, distribuye el coseno, ¿verdad? En la suma. claro, distribuyo el coseno acá y acá, perdón, acá y acá. ¿Bien? Propiedad distributiva. Profe, una pregunta. ¿Por qué cuando Sí. hace 4 alfa seno al cubo de alfa por menos seno de alfa,
y después le queda menos 4 alfa por seno al cubo de alfa por coseno de alfa. Ah, perdón, es que acá no es coseno, es seno. Bien ahí, gracias. Y acá seno por seno es seno a la cuarta. Ahí estamos. Seno a la cuarta. Ahí estamos. ¿Bien? Y acá también lo cambiamos. Seno a la cuarta. Ahí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay que particularizar ya para pi sobre 2. Y acá, aunque parezca medio fea la segunda derivada, al particularizarla en pi sobre 2, ya se van acomodando las cosas, porque fíjense, la segunda derivada en alfa igual a pi sobre 2 nos va a quedar como 8 por seno al cubo de pi sobre 2 por coseno de pi sobre 2. Voy particularizando nada más la segunda derivada ahí. Más 12 por pi sobre 2 seno al cuadrado de pi sobre 2 por coseno cuadrado de pi sobre 2 menos 4 pi sobre 2 por seno a la cuarta de pi sobre 2. ¿Y qué quiero que vean acá? ¿Cuánto vale el coseno de pi sobre 2, chicos? Y eso quedaría menos 2 pi. El coseno de pi sobre 2 es 0. El coseno de pi sobre 2 es 0. No sé todavía cuánto queda el resultado total. Ahora lo vemos. Como el coseno de pi sobre 2 es 0, todo esto se hace 0. Lo mismo acá. Como el coseno de pi sobre 2 es 0 y al estar multiplicado por todo esto se hace 0. Entonces nos queda únicamente calcular esta última expresión. Y acá, bueno, con este lo podemos cancelar y nos queda menos 2pi por el seno de pi sobre 2, ¿cuánto vale? 1. 1 a la cuarta es 1, entonces el resultado total nos da menos 2pi, como decía su compañero. ¿Bien? Pero ¿cuál era la idea de esto? Darse cuenta que, bueno, como el coseno era pi sobre 2, era 0, perdón, toda la expresión se va a hacer 0. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Ok. Esa era la idea en este ejercicio, que podamos poder calcular la segunda derivada a partir de una primera derivada. ¿Bien? Y se nos hubiera pedido de la derivada de orden 3, chicos, ¿qué tendríamos que haber hecho? Matar. ¿Cómo? ¿No tendría que derivar una vez más la segunda? Así es, tenemos que derivar una vez más desde la segunda derivada, volver a derivar otra vez. ¿Estamos? O sea, sería un ejercicio horrible hacer eso. Claro, imagínense una derivada a la cuarta, wow. No. Y sobre todo en la función trigonométrica, no vamos a ser tan malas. Bueno, Profe, una consulta sobre esto de la segunda, tercera derivada. sí, Si la derivada es la pendiente en un punto de la función, ¿la ajá. segunda derivada sería la pendiente de la pendiente o no? Pasa que en forma gráfica es complicado poder, ¿cómo se dice? Explicar las derivadas de orden superior gráficamente. La verdad que no es algo que se ve ahora en cálculo 1. ¿Sí? Seguramente lo van a ver más adelante en cálculo 3, en cálculo 4, pero ahora es importante únicamente que ustedes entiendan la interpretación geométrica de la primera derivada. ¿Sí? No les van a pedir que ustedes interpreten geométricamente una cuarta, una quinta derivada. ¿Se entiende, Elías? Sí, profe, listo. ¿Sí? Bueno. Esto que vimos recién, chicos, es derivada de orden superior cuando la expresión está dada en forma explícita. O sea, cuando y es igual a tal cosa. Pero no siempre va a pasar así. Ustedes pueden tener funciones que estén escritas de forma implícita. Por ejemplo, no sé, x cuadrado por y
más 8i al cubo menos 4, igual a 0. Y yo les pido que ustedes calculen esa derivada, ¿sí? Es difícil calcularla de esta forma, bueno, esta está más o menos fácil, ¿no? Pero va a haber funciones que va a ser complicada despejarla para calcular la derivada de orden superior, y ahí es que viene un nuevo concepto que es derivación implícita, ¿sí? Justamente para funciones implícitas como esta. Digo implícita porque está entreverada la y con la x, no está aislada como está acá y igual a la función f de alfa. ¿Se entiende? Y ahora lo vamos a ver a esto de la derivación implícita. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ustedes vieron derivación implícita hoy, ¿verdad? Después de ver orden superior, derivada de orden superior. Sí, profe. Sí. Ah, bien, bien. Bueno, entonces, ahora el último ejercicio de la práctica. Lo que no hicimos fue particularizarle el punto, creo. Creo que algo así dijo el profe. Ah, bien. Bueno, igual lo podemos ahora ver, porque hay que particularizar justamente acá, así que ahí lo vamos a ver. Bueno, nosotros tenemos que calificar con verdadero o falso esta proposición que está acá. Dice, la pendiente de la recta tangente a la curva de ecuación, y acá fíjense la ecuación, está tremenda esta ecuación. En el punto 2, 0 es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué significa que me pida la pendiente de la recta, chicos? La derivada. La derivada en el La punto. derivada, o sea, la primera derivada de esta ecuación. ¿Sí? Bueno, y si a mí me dice la derivada de la recta tangente a la curva en el punto tanto, quiere decir que este punto va a pertenecer, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí vamos a particularizar y vamos a ver si realmente da igual a 1 o no. Si no da 1, bueno, la proposición es falsa. Si da 1, la proposición es verdadera. Entonces, esta que está acá, chicos, es una función que está escrita en forma implícita, ¿sí? Porque fíjense que i no está definido como i igual a f de x. No, la i está implícita ahí en esa expresión. Entonces, vamos a derivar de forma implícita con respecto a x, ¿no? Entonces acá voy a escribir, bueno, antes que eso yo les había introducido. Hasta ahora, bueno, las funciones que hemos visto, que hemos derivado, estaban en forma explícita, o sea, i igual a f de x. Sin embargo, hay muchas funciones que vienen dadas de forma implícita y es necesario un procedimiento para derivar las funciones, que son definidas de esta manera, y ese procedimiento se denomina derivación implícita. Una función definida de forma implícita a veces es posible expresarla de forma implícita y otras veces no. Esta, por ejemplo, es re complicada poder expresarla en forma explícita, entonces aplicamos este nuevo procedimiento. Vamos a derivar respecto a x. ¿Cómo vamos a derivar respecto a x? Nosotros tenemos la expresión, acá la vuelvo a escribir, x por y sobre x más y más 4 igual al valor absoluto de 2x menos y. Acá tenemos valor absoluto, por lo tanto, yo les quiero recordar la derivada de la función valor absoluto, ¿sí? La derivada de la función valor absoluto es la expresión que está dentro del valor absoluto sobre el valor absoluto de esa expresión, ¿sí? Así que bueno, empecemos a derivar acá. Acá vamos a aplicar derivada del cociente, ¿o no? De la regla del cociente. ¿Qué Sí, opinan? perfecto. Bien. Bueno, ayúdenme entonces. ¿Cómo quedaría esa derivada? En el numerador, primero, acá vamos a escribir que el denominador tiene que estar elevado al cuadrado, ¿sí? Y acá en el numerador, ¿qué va a pasar? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos esto como está por esto derivado, ¿sí? Y la del primero es un producto, entonces lo derivemos como producto. Derivada de x, ¿cuánto es? 1. 1 por x sin derivar, más x como está por la derivada de y, o sea, la escribo a la y'. Uy.
Uy, chicos, escuchen mi vecina ahí con la música. Ahí estamos. Bien. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos la primera como está por la segunda derivada. ¿Y cómo quedaría la segunda derivada, chicos? Acá, perdón, no la segunda, sino la derivada del cociente, del denominador. La derivada de x, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Y la derivada de y, cómo la escribo? Y prima. Y prima. Ahí. ¿Bien? Bueno, la derivada de 4 es igual a 0, ya no la escribo. ¿Y cómo va a quedar la derivada del valor absoluto aplicando esto que está acá? Encima, fíjense que el valor absoluto, pero a su vez está compuesto, porque hay una expresión ahí adentro del valor absoluto. Entonces, aplicando este teoremita, nos va a quedar 2x menos y sobre valor absoluto de 2x menos y por la derivada de la expresión, ¿sí? ¿Cómo queda esa derivada de la expresión? ¿Quién me puede contar? 2 menos y prima. Bien, 2 menos y prima, bien ahí. Acá cerramos paréntesis. Bueno, ahora, yo tengo que calcular la pendiente, ¿sí? De la recta tangente. O sea, yo tengo que calcular y prima. ¿Sí? Esta es mi incógnita. Pero voy a particularizar en el punto para poder ver cuánto vale la derivada. Entonces, particularicemos en el punto. A ver, voy a ver si tengo otra diapositiva acá para... Ahí está. Bien. La vuelvo a escribir a la función derivada y la vamos a particularizar. Teníamos y más x y prima. Acá me quedaba x más y menos xy, 1 más y prima, y acá teníamos x más y al cuadrado, igual a 2x menos y sobre 2x menos y por 2 menos y prima. 2 menos y prima. Ahí está. Al particularizar para el punto 2, 0, acuérdense que esto representa x y esto representa y. Particularicemos, reemplacemos la expresión en esto que está acá para obtener el valor de y'. Al particularizar nos queda 0 más 2 por y' por 2 más 0 menos 2 por 0 de 1 más y'. ¿Me van siguiendo lo que estoy haciendo? Sí, profe. ¿Sí? Y en el denominador nos quedaría 2 más 0 al cuadrado. ¿Y esto qué va a ser igual? A 2 por 2 menos 0 sobre 2 por 2 menos 0 por 2 menos y'. Ahí está. Y Profe, bueno, ahora lo podemos. Sí, yo no tendría decime. que en eso poner que y prima, pero particularizado en 0, ¿o no es necesario? Y', no es necesario acá en este caso, porque vos me decís escribir así, digamos, en el Claro, punto 2, 0, algo así. claro. Sí, podrías decir, si no hubieras escrito esto, lo podés escribir como la particularización así. ¿Bien? Ok. Si no hubieras especificado acá arriba. Ahí. Bueno, Ok, gracias, profe. entonces, acá, ¿qué nos quedaría? Bueno, todo esto se hace 0, ¿no? Todo esto que está acá se va a hacer 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos queda acá? Veamos. Acá nos queda 2 por 2, 4 y prima sobre 4. Eso nada más nos queda de este lado. Controle si está bien o no. Capaz que me equivoqué por ahí. Está bien. ¿Está bien ahí? Bien. Y acá nos queda, en el numerador nos queda 4
sobre valor absoluto de 4 por 2 menos y'. Así. Valor absoluto de 4, bueno, sabemos que es 4, así que lo podemos simplificar con el 4 del numerador. Simplificamos, acá también podemos. Entonces acá nos queda y' igual a 2 menos y'. Entonces voy por acá, despejamos. Y' más y' es igual que 2. Entonces 2y' es igual que 2. Entonces y' va a ser igual que 1. ¿Y qué opinan ustedes entonces? ¿La proposición es verdadera o es falsa? Vuelvo atrás. Ahí está. Verdadera. Es verdadera, ¿sí? Porque la pendiente de la recta tangente en el punto 0,2 es verdadera, ¿sí? Es igual a 1. Por lo tanto, nos falta responder acá. Acá vamos a poner como respuesta. Luego, la proposición es verdadera. ¿Quieren que vuelva a explicarles más o menos cuál era la idea de este ejercicio, chicos? ¿Podemos hacer un repaso rápido, profe, por favor? Sí, hagamos un repaso porque no tengo tiempo. ¿Profe? Espérenme un segundito que me quiero fijar en el tema de la notación, de la derivada, a ver cómo lo vieron este año. Ajá. Bien. Bueno, acá, como decía su compañero, veo que este año sí lo han dado así, así que lo vamos a hacer así. Cuando ustedes particularicen para el punto 2,0, acá tienen que... Uy, lo voy a escribir. Vamos a hacer así, el punto 2,0. Y' particularizada para el punto 2,0, y' particularizada para el punto 2,0, y' particularizada para el punto 2,0. Ahí está. ¿Bien? O sea que acá vamos a tener también particularizada para el 2,0, particularizada para el punto 2,0. La verdad que a veces no se da así, algunos años sí, por eso que no sabía si este año lo daban así. Bueno. Profe, y antes de particularizar, ¿cómo indicamos Sí. que estamos derivando con respecto a X? Fíjate que acá yo lo escribí, yo acá pongo primero derivamos respecto de X y ahí ya lo vamos derivando. ¿Bien? Si no, se podría poner de la función sobre de X o no. Sí, también podría ser, pero ¿sabes qué? Yo no te aconsejo por ahí escribir mucho el D respecto de X en la derivación implícita, porque siempre se les hace un lío ahí con las notaciones, ¿me entendés? Por eso, por ahí es mejor que escribas derivamos respecto de X en ambos miembros y ahí ya comienzas a derivar, ¿bien? Listo. Bueno, entonces, ¿Profe? hagamos un repasito acá si quieren, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes? Sí, Camilo, decime. Yo podría, en vez de calcular y' como hicimos, reemplazar el valor que me daban y ver si se cumple la igualdad, para decir si es verdadero o falso. ¿Cómo? O sea, cuando derivamos implícitamente, Sí. que nos queda la igualdad de esa grande, podría reemplazar aparte de X e Y del punto, reemplazar y' para decir si es verdadero o falso. O sea, porque si fuera falso no se cumpliría la igualdad, ¿que no? ¿Vos querés reemplazar O sea, aparte de X e Y, por reemplazar uno, y'. me decís? Sí. Y es que esa es la tesis de tu demostración. No sé Bueno, si pero, me o sea, entendés. si la igualdad no se cumple es porque es falso. No. Claro, pero ahí estás usando tu tesis para probar que es igual a 1. No sé si me entendés lo que te quiero decir. No me parece que tengas que usar esto que tenés que probar ya en la igualdad. ¿Me entendés? Sí, bueno, Por eso ahí yo es pensaba. mejor hacer todo y llegar al resultado a que la pendiente es igual que 1. ¿Bien? Bueno.
Gracias. Bueno, ¿cuál es la idea, chicos, en este ejercicio, en el último ejercicio? Ustedes tenían que calificar con verdadero o falso una proposición. Y ahí estaba la proposición que dice la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 2, 0 es igual que 1. O sea, ustedes acá tienen una función, una expresión que está en forma implícita, por lo tanto, tienen que usar el procedimiento de la derivación implícita. En este caso, aparte de la derivación implícita, teníamos que recordar también la derivada de la función valor absoluto, porque la teníamos acá para derivarla, ¿sí? Entonces, había que recordar. Para derivar implícitamente, vamos a derivar en ambos miembros respecto de x, y acá nos quedaba esta expresión, ¿sí? Pero bueno, yo tenía que ver cuánto vale la pendiente de la derivada en el punto 2, 0, porque puede suceder que no dé 1 y que eso sea falso, ¿bien? Entonces, lo que hicimos es, una vez obtenida la derivada, que era esta expresión enorme que está acá, la particularizamos para el punto 2, 0, y de esa forma obtener el valor de la pendiente en ese punto. Entonces lo particularizamos. Al particularizar la expresión, ¿sí?, llegamos a que el resultado de esta derivada era igual a 1. O sea, que la proposición era verdadera, porque esta me decía que la pendiente de la recta tangente en el punto 2, 0 era igual que 1. ¿Bien? Eso nada más era lo que había que hacer en este ejercicio. Sí, tener en cuenta el tema de la derivación implícita respecto de x, porque en algunos ejercicios también les pueden decir derive implícitamente respecto de y. ¿Bien? Entonces ahí ya va a cambiar un poquito la situación, no va a ser lo mismo que derivar respecto de x en ambos miembros. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, Sí. lo que hizo al final de poner esa barrita, ¿eso hay que ponerlo siempre o es opcional? Estoy viendo que este año ustedes sí lo han, en la teoría les han explicado así que bueno, lo tienen que escribir. ¿Bien? Ah, o sea, siempre que aparezca la I', tengo que poner el punto para el que la estoy particularizando. Claro, exactamente, para el punto que ustedes particularizan, ¿sí? En algunos libros no va a aparecer así la particularización, eso depende de cada docente, ¿sí? Pero en la teoría, bueno, de este año sí está así escrito de esta forma. ¿Bien? Sí, profe. Bueno. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda de esto, chicos? No, profe. ¿No? No, profe, ninguno. Bueno, de los temas anteriores, de lo que vimos anteriormente, en algún otro ejercicio que haya quedado alguna duda puntual que quieran que volvamos a ver. No, profe. Profe, ¿qué día da clase de consulta usted? Yo estoy en el foro de consulta los días miércoles de 5 a 7. No doy consultas por Meet, pero sí doy consultas por el foro. La clase el miércoles pasado, perdón, contesté algunas dudas de la Tania, de Rocío, ¿sí? Así que pueden consultar ahí. ¿Ya fueron a consulta con los ayudantes? ¿Cómo consulta con los ayudantes, profe? Van a dar consultas por videollamada, no sé si ya estarán publicadas en el aula virtual, los ayudantes estudiantiles. ¿Son los mismos de antes? Del foro, claro, son los ayudantes No, que están en el de la foro de consulta de práctica. consulta. Así es, sí, sí. Así es. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos, que quieran consultarme de esto? No sé si fuimos muy rápido hoy, ¿qué? ¿O qué pasó que hemos terminado 10 minutos antes? Pregúntenme.
quedado claro lo de la regla de la cadena, las derivadas de las inversas trigonométricas? Es que creo Ese que tema importante se le parece. solamente es como que no es difícil, solamente hay que tener claro los conceptos, pero no es difícil entre todos. Sí, la cuestión es que, así como decís, tener claro los conceptos, las definiciones, cuándo usar los teoremas, ¿sí? Bueno. Si quedó Profe, en la alguna clase duda, teórica en la clase teórica que se va a dar ahora el jueves, ¿hay un tema nuevo? en la clase teórica de jueves sí, sería el tema nuevo ya, así es. Porque hoy ya terminaron ustedes con qué es derivación implícita, que es el último tema de derivada, y de ahí ya comienzan con toda la teoría de diferenciales, así que, y en realidad no diferenciales, yo le digo aplicaciones de la derivada. Así que sí, es tema nuevo. ¿Bien? Profe, Sí. Perdón. Entonces tendríamos que hacer hasta todo, digamos, terminar todo derivadas. Así es, el práctico va hasta el ejercicio 47, que es el que vimos hoy, o sea que tienen que completarlo nada más. El 47 era el último. ¿Sí? Así que sí, tienen que completarlo, chicos. Traten de ir al día. Ya nos queda junio nada más para terminar el cálculo 1. profe, o sea que la clase que viene vamos a hacer la práctica de lo que veamos el jueves y de lo que veamos el martes. Así es, exactamente. Sí, sí. Profe, y en el examen va de continuidad de intervalo hacia adelante, digamos. Claro, exactamente, Martín. Una pregunta, chicos, ya que me hicieron acordar, ¿vieron el video de práctica que subió la profesora Lourdes de su clase? Sí, profe. ¿Sí? ¿Les sirvió? Sí. ¿Sí? Bueno. Bien. Yo no vi el video, profe, ¿de qué era? Camilo, de la clase de la semana pasada, que ustedes no tuvieron clases por el tema del feriado, se subió en el aula virtual una clase práctica de esa semana. Después fíjate, porque Profe, después los ejercicios era que el tema del, o sea, era el tema del cuestionario, ¿verdad? O es otro tema distinto. eran los temas de la clase de la semana anterior, toda la parte de derivadas del ejercicio. Creo que son los temas después. Era la práctica nomás. Era la práctica, exactamente. Ah, bueno. Era la práctica claro, que les correspondía a ustedes del martes pasado. Claro, claro. ¿Sí? Como nosotros la dimos a la práctica el viernes con las chicas, entonces se subió una práctica al aula virtual para que quede para ustedes, para los que habían tenido el feriado. ¿Sí? Y se vio todo lo que es hasta el ejercicio 31, digamos. Así que bueno, después fíjense, vuelvan a verla. ¿Sí? Ahí va a estar hasta el final, profe, ¿verdad? ¿Cómo? Va a estar ahí el video hasta el final. Sí. Sí está ahí ya publicado en la parte de, no sé si está en novedades, no me acuerdo bien, o si está en la parte de derivadas. Pero bueno, después chusmeen ahí en el aula virtual. Está publicado. ¿Sí? Así que bueno, ¿ya pusieron toda la asistencia? Ah, bien, están derivados, dice Rocío. Bueno, ahí fíjense después. Bueno, chicos, ya estarían desocupados por la clase de hoy. Estudien, traten de ir al día, por favor, vuelvan a ver la teoría de hoy, vuelvan a realizar ustedes la práctica, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo el martes que viene. Cuídense mucho. Bueno, nos vemos, profe. El martes, profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe, muchas Vayan a gracias. echar un Chao, profe. ratito. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, profe. Muchas gracias. Chao.